Bendiciones moviendo el cielo, qué bueno poder saludarles una vez más, día 89 de oración. Qué emoción me da poder saber que estamos en el día 89. Estamos a un día solamente de llegar al día 90, en donde vamos a establecer el reino de los cielos sobre su vida, a declararlo, a que usted tenga autoridad sobre las circunstancias. Vamos a orar por ustedes, vamos a declarar palabra poderosa, vamos a establecer un momento maravilloso para Dios. Han sido 90 días, son 3 meses los que llevamos haciendo esto, y es hermoso, se lo puedo decir así. Pero hoy es el día 89 y también lo disfrutamos con toda la alegría y con todo el corazón delante del Señor para declarar su grandeza y para declarar todo lo bueno que es Él. Quiero compartirles esta palabra, una palabra que se encuentra en San Lucas capítulo 5, del verso 5 al 11, del verso 1 al 11. Es la historia de la pesca milagrosa. Jesús es un Jesús de milagros. Jesús irrumpe en la vida de todos. Jesús no es un cuadro. Jesús no es una ruedita. Jesús está vivo. Tenemos que saber y recordar en cada momento que Jesús está vivo. Y dice la palabra del Señor en el verso 5, capítulo 5, no verso, capítulo 5 de San Lucas. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de escudriñar las Escrituras, y ayer le decía, tenemos 89 días buscando el rostro de Dios, y Él en su bondad tiene palabra para nosotros, tiene palabra para usted, tiene palabra para sus 7. Vuelve otra vez a decirnos tantas cosas hermosas y maravillosas. El verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cómo me encantaría vivir esos tiempos en donde la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. El gentío, dice la palabra de Dios. Mucha gente. Había tanta necesidad. Tenemos que entender el contexto, que habían demasiadas personas inconformes, que tal vez estaban esperando como agua de mayo, por decirlo de alguna manera, que el Mesías llegara, que la promesa de Dios se cumpliera. Y habían sinagogas y habían sacerdotes, maestros que enseñaban la palabra, la doctrina, que enseñaban la ley de Moisés. Pero ¿sabe qué era la diferencia en que Jesús enseñara la palabra de Dios y la ley de Moisés? Es que la palabra de Dios llena el corazón. La palabra de Dios llena el alma. Y dice el verso 1, me pudiera quedar 1 hora hablándole solamente del verso 1. Porque aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El verso 2 dice así: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ojo, Jesús vio 2 barcas. 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Cuando el pescador lava su red, es porque terminó su jornada de trabajo. Quita la sal, quita lo que las aguas tengan
para que no se deteriore la red. Y entonces lavan su red, porque es una seña de que terminó la jornada, terminó su turno de trabajo, terminó lo que tenían que hacer. Y dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. De la barca pasó a escenario, pero dice que la barca era de Simón, el Simón que después se convierte en Pedro. La barca de Pedro, la barca de Simón, había terminado su jornada de labor, su jornada de trabajo. Estaban lavando sus redes, estaban cerca, trabajaban ellos en Genesaret, en el lago de Genesaret. El gentío se agolpaba atrás o en Jesús para oír la palabra de Dios. Jesús se da cuenta de esto. Y hay dos barcas y se sube a una de ellas y le dice, le rogó que apartase de tierra un poco la barca. Simón, haceme el favor, hagamos un poco la barca para allá. Vamos, hombre, Simón, déjame entrar. Mira que necesito el equipo, necesito el hotel, necesito las sillas. Mira, ¿no ves que la gente quiere oír palabra de Dios y vos estás aquí? Préstame tu barca un rato, déjame sentarme aquí. Usted puede dimensionar eso, Jesús hablándole a alguien, diciéndole, déjame entrar a tu hogar. Mira cómo tenés a tus hijos. Mira qué tipo de mamá sos. Mira qué tipo de papá sos. Déjame entrar un rato. Hagamos algo. Te garantizo que van a suceder cosas maravillosas. Y dice el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y el verso 5 dice, respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Punto y coma. Pero hago una pausa ahí, porque el reino de los cielos se acerca a su vida y se acerca a mi vida, y se acerca moviendo el cielo, y se acerca al día de autoridad y a lo que va a suceder a favor nuestro y por nuestra Guatemala y por su país por el que oramos. Pero el escenario es así. Jesús utiliza una barca de un tal Simón, que tuvo que rogarle para que le pusiera a flotar un poco más allá la barca, porque la necesitaba de escenario, porque Jesús tenía que enseñar, porque había gente con hambre y sed de Jesús, porque querían llenar su alma. ¿Cuánta hambre y sed tienes de Jesús? ¿Cuánta hambre y sed tienes de Jesús? ¿Qué tan desesperado estás por Jesús, por oírlo a Él, por verlo a Él? Si estuvieras tú en esos tiempos, ¿realmente lo buscarías y creerías en Él? ¿Estarías dispuesto a arrodillarte delante de Él? ¿A rendirte todo hacia Él? Hoy lo haces, porque conoces una historia y te hemos mostrado el sacrificio que Él hizo, pero levantándose como se levanta un minor a hablar de Dios,
No digo que yo sea Jesús, pero tú lo buscarías, porque ahí hay palabra de vida, porque los mensajes transforman. ¿Lo buscarías? ¿Buscarías a Jesús si vivieras en ese tiempo? Y dice que terminando el mensaje, o sea, terminó su mensaje, dejó satisfechas a todas las personas que estaban ahí, vio cómo la presencia de Dios descendió sobre ellos. Y él estaba en la barca y le dice: boga mar adentro y echen las redes. Echen las redes. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Y vino Simón en el verso 5 y le contesta: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Póngame atención aquí y no me pierda el hilo de esto, por favor, porque va a cambiar su vida. Simón le da un razonamiento. Simón era pescador. Él y sus colaboradores de la empresa, o sea, su empresa era el barco. Su negocio era el pez. ¿Sí? Pasó toda la noche pescando y no pescó nada. Por eso estaban lavando las redes al inicio del capítulo 5. Estaban lavando las redes porque habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. ¿Cuántas noches usted ha pasado angustiado y no ha encontrado solución? ¿Cuántos años lleva usted intentando ver resultados y no se manifiestan? ¿Cuánto tiempo usted va a seguir esperando que hayan tantas opciones para poder ver la manifestación de Dios y usted diga que no? ¿Usted qué cree que hablaban los pescadores mientras estuvieron toda la noche hablando? Si fuesen como somos nosotros los guatemaltecos en este tiempo, publicando en las redes sociales: basta ya, no más. Nos rebelamos contra el sistema. O sea, de entradita hubieran hecho un check-in en el lago Genesaret, listo a trabajar e iniciar mi jornada de pesca, y no pescó nada. Y conforme pasan las horas, uno se desespera. Conforme pasan las horas, uno se decepciona. Conforme pasan los días, uno se decepciona. Conforme pasan los meses, uno se decepciona, porque uno quiere ver resultados. Pero muchas veces, con toda tu sabiduría como pescador, como Simón y su equipo de pesca, no logras resultados. Significa algo, no que la situación esté difícil, no que el lago no esté dando peces. No es eso. Significa que necesitas a Jesús. Significa que necesitas a Jesús. Y tú me dices: Maynor, pero yo tengo a Jesús en mi corazón. Perfecto. Pero ¿se nota en tu vida? ¿Se nota en tu vida? ¿Se nota en tu empresa? ¿Se nota en la unidad con tu pareja? ¿Se nota en la manera de educar a tus hijos? ¿En los frutos que dan tus hijos? ¿Se nota? ¿Se nota en cómo somos de cumplidos para pagar nuestras deudas? ¿Se nota eso? Sí, yo tengo a Jesús, pero tienes un Jesús con el cual te lamentas. No tienes al mismo Jesús en todo su esplendor, porque has dicho y has entregado a Jesús tu corazón y le has manifestado que Él es tu Señor y tu Salvador, que Él es todo para ti, que tú rindes tu vida a Él.
Entonces te quiero aclarar algo, tú ya no tienes libre albedrío porque le perteneces a Jesús, y hasta que no hagas lo que Jesús quiere que hagas, que seguramente es mucho mejor para tu vida o la vida que llevas hoy, no verás los milagros, porque estarás actuando aún en tu propia voluntad cuando tu voluntad no es la que cuenta, porque tú ya no tienes voluntad, porque le perteneces a Jesús, y hágase tu voluntad en la tierra. Le dije que no se me pierda de esto, porque será el mensaje más impactante que escuchará usted en todos estos 89 días. Pescadores que no pescan, vendedores que no venden, madres que no son madres, padres que no son padres, esposos que no son esposos, novios que no son novios, empresarios que no tienen empresa. Así de improductiva está la vida. Creyentes que no creen, movedores del cielo que no mueven el cielo, conferencistas que no dan conferencias. O sea, los pescadores no pescaron. Los pescadores no pescaron. Y le dice, o sea, lo que pasa es que usted lo lee así tan rápido, y dice el verso 5, respondiendo Jesús le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pero no fue así. O sea, usted puede ver la cara de Pedro, yo puedo ver la cara de Pedro así de, otra vez echar la red si ya se acabó el horario de trabajo, ya pasamos 12 horas intentando pescar y no pescamos. Otra vez, si yo quedé de llegar temprano a casa hoy a desayunar, si yo quedé de ir a jugar con mis hijos hoy, y Jesús me está diciendo que otra vez echemos las redes. Suele pasar cuando Jesús toma el control de su vida. Créame que vienen los resultados. Vienen los resultados. Pero usted tiene que estar sincero, honesto, sabiendo que sus decisiones tienen que ser las decisiones de Jesús. Deje de estar poniendo tanta excusa. Si ya hemos pasado toda la noche y no vamos a pescar ahorita en 3 minutos, que me digas, eso significa que nosotros tenemos que pasar, no sé cuánto tiempo tardaría un pescador en que se llene una red o que pesque algo, porque el pescar significa paciencia, y estos pasaron toda la noche haciendo eso con paciencia, esperando que los peces, esperando que la red se llenara de peces para que cuando la subieran no eran nada. ¡Y! No pescamos nada. Pero Pedro, como escuchó el mensaje, porque estaba en su barca, porque él sintió lo que los demás sentían. Jesús no estaba buscando la multitud, Jesús estaba buscando a Pedro. Jesús pone los ojos en pocas personas para manifestar su gloria. Da un mensaje, sí, mensajes les damos a todos, pero la relación a pocos. Dice la palabra del Señor, respondiendo Jesús le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas cosas hace usted creyendo la palabra de Dios? No he visto esto, pero en tu palabra voy a hacerlo. Mas en tu palabra, lo que tiene autoridad. ¿Está bien? ¿Quieres seguir viviendo así? Vives en función de tu palabra y no de la palabra que está escrita de Dios. No en la palabra que decretamos sobre ti,
Y dice, mas en tu palabra echaré la red, verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Ojo con esto. Y su red se rompía. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? En el verso 4. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Está hablando en plural. Y dice, el verso 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, solo pusieron una. Así de incrédulo, así de mal modo fue. Tengo mis redes, pero solo voy a tirar una pues. Pero en tu palabra, eso sí. Y esa agarró tantos peces, que entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. O sea, de la escasez a la abundancia. Yo me pregunto a Pedro, ¿por qué no habrá dicho, por qué no usé esa misma fe para poner todas las redes que tengo, sino que solo puso una red? Y Dios y Jesús se la llenó. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué lo hacía sentirse pecador a Pedro? No el adulterio, no la porno que miraba, no, la incredulidad. Porque él vio redes llenas. ¿Usted se imagina que un barco se esté hundiendo de tantos peces que tenga? O sea, no se está hundiendo por filtración. Se está hundiendo de demasiado peso. Y cuando vio, le dijo, apártate de mí, Señor. Ya no era maestro, era Señor. Era Señor. Entró como un maestro enseñando, y hasta que agarró al dueño de la empresa para que lo reconociera como Señor, después de mostrarle lo productivo que podía ser, todo transformó. De la escasez a la abundancia. Ahora, porque no termino con esto. Tuve a bien darme cuenta de algo y de buscar qué significa Genezaret. Y Genezaret significa jardín de riqueza. Y hasta el día de hoy es de las zonas más productivas. ¿Cómo así que un lago que se llame jardín, que signifique jardín? Sí. Frutos de Dios, jardín de riqueza. Y en ese jardín de riqueza, en ese lago de Genezaret, donde todo era productivo, donde había riqueza, hasta el día de hoy es la tierra más próspera. Ahí había alguien que no producía, que era Pedro, que en ese tiempo era Simón. El problema no es la tierra. El problema es lo incrédulo que eres. Deja entrar a Jesús a todas las áreas de tu vida. Primero porque ya es tu Señor. Y las decisiones son las que Él dice. No es tu voluntad lo que se hace. Es la voluntad de Él, porque le rendiste el señorío de tu vida a Él. Y entonces tal vez te quedaste lavando las redes porque no crees.
Tal vez solo dijiste, voy a echar la red más pequeña, cuando la orden de Él fue boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Por qué no pusieron más? ¿Por qué no llevaste más redes? Porque te faltó fe, porque no creíste. ¿Por qué te quedaste en el camino? Porque no creíste, porque te desesperaste, porque estás en el moviendo el cielo correcto. Estás en la tierra próspera, donde ves frutos. Pero a mí no me pasa nada. Jesús le dijo, ahora seréis pescadores de hombres. Y acercándose a la orilla, ¿sabe qué hicieron? Todo lo que habían pescado, dejaron todo y lo siguieron. El milagro más grande fue transformar los corazones de un empresario, de una persona que estaba en mala racha. Las malas rachas y las malas épocas solamente te llevan a Jesús. Si Él hubiera pescado muchísimo esa noche, ¿cómo hubiera reconocido a Jesús? Jesús nos ha formado carácter durante estos 89 días y es el día que más me he extendido en el audio y ni lo ha sentido, porque lo estoy posicionando a usted espiritualmente y mentalmente en ese Genezaret para que el milagro ocurra, para que el milagro ocurra, para que lo que estaba retenido se manifieste sobre su vida. Cuando entienda usted que su famoso libre albedrío ya no existe porque usted le pertenece a Jesucristo y Él tiene las mejores decisiones para su vida, sométase, siga la línea de autoridad que Dios ha puesto. Si Simón no le cree a Jesús, no se da la pesca milagrosa, no abundan los peces. ¿Y sabe qué? Si él no cree en ese momento, no hubiera existido el apóstol Pedro, el hombre tan fuerte y del cual aprendemos tanto en la palabra. Por una buena decisión. Así que todos los mensajes ahora ya no soy yo el que los doy, es Él. En algunos audios o mensajes atrás dije, hasta aquí llegué, y es que así fue. Hasta aquí llegó mi fuerza, mi red. Ahora es Él. Me rindo a Él. Me rindo a Él. Y mañana será lo que tenga que ser y llegará quien tenga que llegar. Habrán manifestaciones, no son por nosotros. Qué bueno que fueran por nosotros. No. Habrán manifestaciones, pero nuestra reunión empieza a las 7 en punto de la noche. Así que hoy, en la palabra que Jesús da, reconozca lo que tenga que reconocer, eche la red, vuelva a echar las redes, porque usted ya está en tierra de productividad, jardín de riqueza, jardín de riqueza. Lo espero mañana, 7 en punto de la noche, Holiday Inn, zona 10, Ciudad de Guatemala. Oraremos por usted, declararemos una palabra, lleve Biblia, vaya preparado con todo para Dios, porque usted pasará a un siguiente nivel y los que no puedan ir, lo siento que no puedan ir. Oraremos por usted, pero mi fe está en Jesús por los que van a llegar.
Que Dios lo bendiga grandemente.